Este, This call is now being recorded. mm, bueno, profe, nosotros nos tocó el ciclo del carbono. Nosotros para presentar el ciclo del carbono primero decidimos explicar qué es los ciclos biogeoquímicos. Que bio significa vida, geo, tierra, suelo y químico es por el proceso. Los ciclos biogeoquímicos son aquellos que ocurren en una interacción compuesta entre los elementos con o sin vida, que pueden, para almacenar energía en determinados ecosistemas. Y existen diversos tipos de ciclos biogeoquímicos. Tenemos los gaseosos, que se encuentran en la atmósfera, que son el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, y el hidrógeno, que ahí creo que nos faltó poner. Y los sedimentarios, que se encuentran en la corteza terrestre, como el fósforo y el azufre. Esta clasificación se basa en la fuente principal por su entrada de nutrientes al ecosistema. Bueno, nosotros, como nos tocó el ciclo del carbono, primero queremos explicar qué es el carbono y dónde se encuentra. Eh, como saben, es un elemento químico, se encuentra en orgánico e inorgánico, y también todos los seres vivos están compuestos de carbono. Por ejemplo, el ser humano tiene un 15% de carbono en su cuerpo. Después se encuentra en los árboles, como por ejemplo en los árboles se encuentra en el suelo, en sus hojas, en su madera muerta. También se encuentra en los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón. Es el cuarto elemento más abundante del universo y el segundo del ser humano. Eh, Dice que el carbono, no habría vida si no hay carbono. Porque en él se puede establecer una cronología para sus restos arqueológicos, o sea, para los restos fósiles. En las eras geológicas, como sería la combustión, no, este, bueno, y después para su fase química dice que es necesario el carbono porque crea el dióxido de carbono o también otros compuestos. Y en la naturaleza está presente como diamante y grafito. Bueno, Cintia. Buen día, profe. Yo voy a empezar a exponer en qué consiste el ciclo del carbono. El ciclo del carbono está estrechamente ligado al flujo de la energía en el ecosistema. Como sabemos, el ciclo del carbono es un ciclo gaseoso y y su reserva principal de nutrientes se encuentra en la atmósfera y en y en las aguas de la Tierra. El carbono es un constituyente básico de todos los compuestos orgánicos y está involucrado, como dije anteriormente, en la producción de la energía a través de la fotosíntesis y va ligado al flujo de la energía de los ecosistemas. El carbono lo podemos encontrar en los organismos vivientes, en los depósitos fósiles, en forma de carbono. La fotosíntesis, la fotosíntesis extrae el dióxido de carbono del aire del agua hacia los componentes vivos del ecosistema. Estos, estos componentes del dióxido de carbono se van a transferir a, a los distintos eslabones de la cadena trófica.
Empiezan por los productores, luego pasan a los consumidores de primer orden, luego a los consumidores de segundo orden y van a los descomponedores, que estos son encargados de descomponer la materia orgánica y a través de la respiración eliminan el dióxido de carbono. La diferencia entre la cantidad de carbono absorbida por las plantas y la que se libera a través de la respiración se denomina producción primaria en el ciclo del carbono. Después tenemos la diferencia entre la cantidad de carbono que se absorbe en la fotosíntesis y la pérdida que se realiza a través de la respiración tanto de los organismos autótrofos como los heterótrofos, es la producción neta del ecosistema que se produce en el ciclo del carbono. En esta producción tenemos dos procesos, la producción primaria y la descomposición. Estos procesos se realizan en distintos ecosistemas que sus factores, las condiciones ambientales que los determinan son la temperatura y las precipitaciones. Por ejemplo, en los ecosistemas donde tienen las características de ser cálidos y húmedos, la producción y la descomposición tienen la característica de ser alta y el carbono circula de manera rápida en el ecosistema. En cambio, en los ecosistemas fríos y secos es todo lo contrario, ya que el proceso es más lento. En los ecosistemas también en donde la temperatura es muy baja, este proceso es más lento y la descomposición de la materia orgánica muerta se acumula en los ecosistemas formando materia orgánica. Esto hace la formación principalmente de los combustibles fósiles como son el petróleo, el carbono y el gas natural. Esta circulación que ocurre en el ecosistema terrestre es similar a la que ocurre en los ambientes marinos y los de agua dulce. En el caso de los sistemas acuáticos, aquí actúa el fitoplancton, en donde utiliza el dióxido de carbono, que se va a ir difundiendo en las distintas capas superficiales del agua, que se va a ayudar a formar compuestos de carbonatos, que son absorbidos por los tejidos vegetales. Después, a través de la respiración, pueden ser reutilizados. Los carbonatos que se forman en la superficie del agua son reutilizados a través de la respiración y son reintroducidos en la atmósfera por la difusión. Esto puede estar presente en los cuerpos de los moluscos y en los exoesqueletos de las conchas. Y también esto se puede manifestar, los carbonatos que se forman se disuelven en el agua y algunos se entierran en el fango. Y esto hace que a través de la aislación de la actividad biótica, el carbono deja de manifestarse y se elimina la circulación del carbono. Esto se va incorporando a los sedimentos que a través de las eras geológicas se van transformando en arrecifes de coral y en rocas de piedra caliza. Y eso sería lo que me tocó. Buen día, profe. Bueno, para continuar con la exposición, el ciclo del carbono varía a lo largo del día y con las estaciones. Como aquí se muestran en la imagen, que la obtuvimos del libro de Smith, se ve que en un bosque, o sea, en un bosque, se ve cómo se va diferenciando la concentración de carbono de acuerdo
al horario en el día, como decía. Por ejemplo, en lo que es del día, como sabemos toda la fotosíntesis, empieza con la etapa lumínica, que es donde la planta absorbe el dióxido de carbono por medio de las esporas. Y es ahí donde esto ocurre en la etapa lumínica. Por eso es que en horarios donde hay brillo solar, donde está el sol, se ve que la planta hay menos concentración de carbono en el aire que cuando empieza a oscurecer, porque en las etapas ya oscuras, como se dice, ya no se absorbe el carbono, sino que directamente la planta ya empieza a hacer el proceso de la fotosíntesis. Como así también se ve que, bueno, el carbono en horarios en horarios ya después ya de cuando empieza a caer el sol, se ve que hay más acumulación de carbono en lo que es la atmósfera que cuando es de día. Al igual que en las estaciones del año, esto va a ir variando, porque la planta va a ir necesitando carbono de acuerdo en el momento en que ella lo necesite. Por ejemplo, en etapas de invierno o de otoño-invierno, donde hay plantas que, por ejemplo, son caducas, que sus que sus hojas caen, en ese momento ellas, bueno, tienen sus reservas de alimento donde no realizan mucho la fotosíntesis. En cambio, hay plantas que son perennes, que ellas sí realizan la fotosíntesis. En este sentido, la, no, en este sentido se ve que la planta es donde ella se ve que hay, en esos momentos de las estaciones del año, como por ejemplo en invierno o no, en verano y primavera-verano, es donde ellas empiezan a crecer las nuevas hojas y empiezan a tomar de nuevo ese dióxido de carbono con más, en más abundancia. Esto igual ocurre con el tema dependiendo del tamaño de la planta. Como decíamos también, el tema cuando una planta va creciendo, eh, necesita más carbono, absorbe más carbono para el tema de su crecimiento, porque necesita crecer sus hojas, crecer su tallo, sus raíces, entonces ella absorbe más nutrientes para poder ir creciendo. Es lo contrario, cuando ya son más grandes, no es que no deja de absorber carbono, sino que también produce su proceso de fotosíntesis, pero no toma a gran abundancia el carbono como cuando son más pequeñas. Profe, se nos cortó el internet y no tenemos para presentar la pantalla a mi compañera. Espera un momentito, ahora vamos a ver si yo puedo compartir la pantalla. Puedo compartir. Y como el coco el último está. Como sonaba acá.
No se puede. No sé, ¿qué fue ya? Cómo vuelvo a llamar para poner el volumen de los sonidos. Así. Bueno, continuando con lo que es la exposición, tuvimos un problema con el internet. Bueno, como decíamos, acá en esta figura se ve como los gradientes de se ve como los gradientes de concentración de carbono van aumentando a medida del- de las horas. Bueno, también el ciclo para entonces, continuar el ciclo global del carbono también implica intercambio entre la atmósfera y el océano y las tierras. Aquí podemos ver en esta imagen las concentraciones de carbono en donde se encuentran en más gran cantidad, como en los océanos es donde más se encuentra la cantidad de carbono. Y también estas flechas nos van indicando en dónde son más en dónde hay más donde hay más intercambios principales de carbono, como se puede ver en la imagen, entre lo que es la atmósfera y la biomasa, o sea, entre los seres vivos, se puede ver, un intercambio de carbono, como entre los océanos y también la atmósfera, y en el suelo, junto con la atmósfera. Esas son las grandes cantidades de carbono que se encuentran en el planeta Tierra. También nosotras decidimos, con respecto al tema del ciclo de carbono, lo relacionamos mucho a lo que viene a ser el calentamiento global. Como mostraron nuestros compañeros anteriormente, si hay grandes emisiones de diferentes tipos de, de gases. En este caso, el dióxido de carbono es uno de los principales gases que intervienen en el tema del calentamiento global, ya que este este compuesto obviamente es natural el tema a lo que llamamos el efecto invernadero. Es natural, es de forma natural lo que se produce en nuestro planeta, ya que sin este efecto invernadero nuestro planeta permanecería totalmente frío. Lo que ayuda a este efecto invernadero es que el planeta en horas de la noche se mantenga caliente y cálido y pueda haber vida en él. Con las grandes emisiones que nosotros, tanto el hombre como, bueno, más que todo el hombre ha empezado a emitir en estos últimos años, ha provocado que ese dióxido de carbono no salga totalmente del planeta, sino que se quede en la capa de ozono y no salga. Es lo que provoca el calentamiento global, con las grandes emisiones que nosotros provocamos de la quema de combustibles fósiles, el utilizo de aerosoles, la industria, y la deforestación, que es la principal causa que muchas veces hace que ese carbono esté en el aire, no sea purificado, es lo que provoca lo que llamamos el calentamiento global y lo que está provocando la pérdida de grandes ecosistemas. Así como el carbono es natural que esté en el aire, no es natural que esté en grandes cantidades. Una de las maneras más apropiadas para poder purificar ese aire y poder utilizar ese carbono es la forestación.
Y como el hombre últimamente ha empezado a deforestar prácticamente grandes zonas, es lo que ha provocado que ese dióxido de carbono no pueda ser asimilado por las plantas que quedan, porque las principales donde comienza el ciclo principal del carbono es en la fotosíntesis. Y si las plantas, no hay cantidad de plantas para absorber tanta cantidad de gas de dióxido de carbono que emitimos nosotros, es imposible que podamos detener eso. Por eso a lo largo se calculaba que de aquí a a unos cuantos años más, a varios años, este, provoque grandes cambios en lo que vendría a ser nuestro planeta Tierra, porque ya se están viendo muchas causas, muchos problemáticas, como por ejemplo el crecimiento del nivel del mar, como así también los deshielos que se están provocando en los polos más que todo. Y bueno, eso es nuestra presentación.